Compatriotas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Moreno Ordóñez. Me refiero a la segunda vuelta electoral 2025. Esta segunda vuelta es parte de la gran farsa y fraude electoral del 2025. Ya la primera vuelta electoral nos demostró que nosotros estamos diciendo la verdad. A pesar de todo, el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas y con su voto determinó que 14 de los 16 partidos de la partidocracia sean votados al basurero de la historia con menos del 1% de la votación, llamados partidos de la derecha, del centro y de la supuesta izquierda ecuatoriana. Pero la primera vuelta dejó también una cosa muy clara. Quedamos tres finalistas: la candidatura de Daniel Noboa, de la señora Luisa González y el voto nulo digno por una asamblea constituyente del pueblo. Yo sostengo que la segunda vuelta electoral es otra fase de esta gran farsa y fraude electoral. Me explico. Está dirigido por un Consejo Nacional Electoral que no tiene autoridad moral para conducir un proceso de esta importancia. Sus miembros ya terminaron su periodo de funciones hace muchos años atrás y sin embargo se mantienen allí por las manipulaciones y los intereses del poder de turno. Y ellos son los que están propiciando este fraude, empezando porque el candidato Noboa no fue registrado constitucionalmente su candidatura, porque él debió presentar la licencia sin sueldo para poder ser candidato, la debió presentar el 2 de octubre y no lo hizo. Hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y eso le tolera el Consejo Nacional Electoral y también el Tribunal Contencioso Electoral. Una violación constitucional del porte de una catedral que vicia de nulidad todo el proceso electoral, porque unas elecciones no pueden llevarse adelante con un candidato que no reúne las condiciones que determina la Constitución y la ley. Este Consejo Electoral del fraude manipuló los resultados electorales de la primera vuelta. Les hago notar que el voto nulo digno, una semana antes de las votaciones, estaba sobre el 25 y el 30% de las preferencias electorales. Sin embargo, en base a las manipulaciones por los funcionarios del Correato y del Noboato dentro del Consejo Electoral, mermaron la votación del voto nulo, le subieron a Luisa González y también le subieron a Noboa. Esta es la verdad. Esos resultados no reflejan exactamente la voluntad del pueblo ecuatoriano. Y ahora, para finalizar de esta cosa del fraude, estamos viendo que se ha montado un nuevo debate presidencial que lo van a realizar el próximo día domingo, que es otro nuevo farsa, un nuevo engaño, porque eso no es debate. Lo han organizado de tal manera que apuntan a beneficiar al candidato presidencial y, y que se refiere a preguntas y respuestas relámpago que duran 10 segundos, 15 segundos, sobre cuatro temas de un árbol, de un bosque general que es la crisis del país, que no la tocan para nada, no tocan para nada la crisis económica de fondo del Estado, los problemas de la corrupción, porque ambos tienen rabo de paja. Tanto Noboa como la candidata del Correato tienen rabo de paja de aquí a la Cochinchina y no quieren toparse ese rabo de paja porque van a salir quemados ambos. Entonces, ¿de qué debate estamos hablando si no se discuten los problemas de fondo y la calidad moral de uno o de otro candidato? De tal manera que esto nos está reflejando que los ecuatorianos somos víctimas de una manipulación electorera de los gobernantes de turno. Ahora bien, ubicados así, tenemos tres finalistas: señor Noboa, González y voto nulo. ¿Quién es el señor Noboa? Es el candidato que representa a la vieja y nueva oligarquía guayaquileña
que ha gobernado el Ecuador desde hace 75 años y que sigue gobernando ahora de manera personal, directa, porque no hay que olvidar que Daniel Noboa, él es un oligarca, es hijo de un oligarca, su padre Álvaro Noboa es el más grande oligarca del país, y su abuelo Luis Noboa Naranja, patrón de León Febres Cordero, también fue el más grande oligarca del Ecuador en su época, mientras vivió. Entonces él representa a una clase oligárquica, a la gran oligarquía ecuatoriana, bananera, a los grandes empresarios, a los grandes banqueros, a los grandes comerciantes de importación y exportación. Pero hay que agregar a eso que esta oligarquía del siglo XXI, 2020, año 2025, ha degenerado en una oligarquía narco-bananera, porque el señor Noboa está ligado como operador político de la banda de delincuentes narcotraficantes, los albaneses, conforme se desprende del informe León de Troya de la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Está en el Internet. Es un informe oficial que está elaborado desde hace muchos años atrás, en donde se determina que esta banda de narcotraficantes, a través de Rubén Chirres, que fue asesinado, a través de Danilo Carrera, que está preso, sentenciado ahora, cuñado del presidente Lazo, y a través del propio Daniel Noboa, pusieron a un ministro de Agricultura en la persona de Bernardo Manzano, empleado de Álvaro Noboa, que le ha administrado las empresas bananeras durante 20, 25 años, lo pusieron de ministro de Agricultura y cumplió dos objetivos fundamentales. Primero, autorizar la construcción de pistas de aterrizaje en las bananeras de los ríos de Guayas, del Oro, Santa Elena, Manabí, y ya sabemos para qué. Y en segundo lugar, legalizó 6 empresas bananeras de exportación bananera ficticias que luego la policía en el informe León de Troya determina que son las que están exportando banano con cocaína en contenedores por toneladas. ¿Qué nos dice eso? Una realidad, señores, que la candidatura de Noboa representa a esa oligarquía narco-bananera. Y nos tiene ahora en lo que estamos. Su gobierno es esto que vive el país, un caos terrible en todos los campos. En el campo económico no hay trabajo, la agricultura hecho pedazos, con un ministro de Agricultura que está ahora comprometido también con el narcotráfico. Uno de sus familiares fue detectado en el Oro hace pocos meses con una exportación de 20 toneladas de cocaína y no le dicen nada. Entonces este gobierno nos está dando lo que puede dar: crisis, desempleo, inseguridad, asesinatos, desatención, falta de presupuesto para los municipios, consejos provinciales, universidades, hospitales. El IES no se le ha pagado ni siquiera las asignaciones de este año. Esto es lo que tenemos ahora, este es el presente. De tal manera que votar por Noboa significa seguir en este presente 4 años más. ¿Será justo esto? Nosotros creemos que no podemos seguir en este presente, en este infierno del narcoestado fallido que lo administra ahora el señor Noboa y pretende administrarlo 4 años más. Por eso vamos a votar el voto nulo contra él. Y la otra candidata, la señora Luisa González, ¿a quién representa? Representa nada más y nada menos que a la banda de delincuentes del narco correato corrupto que lo lidera pues el señor Rafael Correa. Rafael Correa es un señor que es un delincuente prófugo, señores. Él está sentenciado por delitos cometidos. No hay que olvidar que en su gobierno de 10 años se robaron más de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares que tanta falta hacen para atender las necesidades del pueblo y de la patria. Eso está comprobado por informes de Contraloría, porque lo hicieron a través de contratos con sobreprecios millonarios. Un ejemplo nada más, el de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que debía costar 240 millones de dólares, terminó costando 1.200 millones de dólares, con sobreprecio de más de 500% de sobreprecio. ¿Qué es esto, señores? Por eso está preso Jorge Glass y por eso está perseguido Rafael Correa por delincuente.
Entonces esta señora representa a esa banda de delincuentes que quieren volver a gobernar, que quieren regresar al gobierno para llevar al país al pasado, a ese pasado de oprobio, para garantizar su impunidad a sus delitos y seguir cometiendo nuevas y millonarias fechorías. ¿Queremos eso, señor? De ninguna manera. Entonces, seguir con Novoa no es bueno, es malo. No podemos seguir así. Volver al pasado de Correa es peor. Entonces no podemos votar ni por Novoa ni por Luisa González. Por eso nosotros hemos proclamado que así como algunos tienen derecho a votar por Novoa, otros tienen derecho a votar por la González Correa, nosotros los hombres y mujeres libres, honestos, dignos, que no tenemos rabos de paja, tenemos el derecho de no votar por ninguno de ellos y anular nuestro voto en señal de protesta, de rechazo a esta partidocracia que ha hundido al Ecuador en el infierno en el que estamos. Ese es nuestro voto nulo, digno, porque aparte de ser una protesta contra los culpables de la crisis del país y beneficiarios, nuestro voto nulo es una propuesta para algo nuevo. Porque ustedes deben saber que si gana el voto nulo, que si gana el voto nulo en la segunda vuelta, tienen que anularse las elecciones, señores, porque debe quedar claro que nuestro voto nulo no le beneficia a Correa, ni a la González, ni a Correa, ni a Noboa, le beneficia al pueblo ecuatoriano, porque anulando las elecciones se puede llevar adelante la convocatoria de la Asamblea Constituyente del Pueblo, que es la que estamos planteando nosotros para que pueda establecerse una nueva situación en el país. Una asamblea constituyente integrada por representantes directos del pueblo ecuatoriano elegidos por padrones electorales, sin la presencia de los partidos politiqueros, porque ellos no podrán presentar candidatos para esta asamblea constituyente conforme lo hemos determinado en la documentación que entregamos a la Corte Constitucional. Será una asamblea constituyente sin la presencia de los partidos de la partidocracia corrupta, elegidos sus representantes ahora a la asamblea de manera directa en los diferentes sectores sociales, por ejemplo, en las universidades y escuelas politécnicas que tienen que estar representados en esa asamblea constituyente del pueblo. Tendrán que elegir por sus representantes los estudiantes, profesores, empleados y trabajadores de las universidades, escuelas politécnicas públicas y privadas, porque no se van a reunir pues ahí 4 o 10 personajes rectores y nombrarse entre ellos. No, tiene que ser la comunidad universitaria politécnica. Eso es democracia. Y de esta manera tendría que ser los representantes de los sindicatos de trabajadores, de los campesinos, indígenas, montubios, negros, de las organizaciones de mujeres, de estudiantes, de jóvenes, de los gremios profesionales, las cámaras de la producción, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Federación Nacional de Transportistas, los artesanos, las ligas deportivas barriales, los barrios. El pueblo ecuatoriano debe estar representado ahí. Esa es nuestra propuesta, señores. De tal manera que en esta segunda vuelta electoral tenemos 3 opciones. Votar por Noboa, el candidato de la vieja y nueva oligarquía y ahora narco-oligarquía bananera, votar por la González, candidata de esta banda de delincuentes del correato corrupto ligada a las bandas de narcotraficantes de los choneros, los lobos, etc. O anular nuestro voto y llevar adelante una asamblea constituyente del pueblo para construir juntos una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. En nuestras manos está la decisión. Cada uno tenemos derecho a escoger lo que mejor nos parezca. Les invito cordialmente a que se unan a nuestra propuesta del voto nulo digno y por la inmediata convocatoria a la Asamblea Constituyente del Pueblo para construir juntos la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Ese es el único camino que nos queda, compañeros, compatriotas, hombres y mujeres libres del Ecuador. Los invito cordialmente a avanzar juntos, a trabajar juntos en todo el país por el triunfo del voto nulo digno 25. Que viva el nuevo Ecuador y la nueva democracia que insurge de las entrañas del Ecuador profundo. Muchas gracias.